Quiero invitarles, por favor, que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, que es el libro que hemos estado estudiando. La semana pasada el pastor Víctor estuvo compartiendo el versículo 1 al versículo 7. Así que vamos a continuar hoy con el estudio de la palabra del Señor. Así que acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Si hay alguna visita que no tiene Biblia y algún hermano por ahí está sentado cerca, por favor puede compartirlo o compartir con él nuestras visitas. Hechos capítulo 6, versículo 8 en adelante. Y antes de comenzar, le comento que estaba mirando una serie de televisión que trataba sobre los vikingos y su invasión al reino de Inglaterra alrededor de los años 793 después de Cristo. Y llamó mucho mi atención, dentro de toda la trama de la serie, de la película, que cuando tomaron esclavos, cuando los vikingos entraron al reino de Inglaterra, tomaron esclavos, Canuto, el rey vikingo, le preguntó a Odwin, que era un hombre muy educado, que era parte de la corte del rey o del reino de Inglaterra, y le pregunta, ¿qué hacías o cuál era tu función en el reino? Este Odwin le responde, yo soy consejero y hombre de confianza del rey. Yo le daba testimonio de todo lo que pasaba en el reino y a sus alrededores. De modo que este rey Canuto le pregunta, como para que yo te perdone la vida, ¿cuál es tu valía? ¿Cuál es tu valor? ¿Para qué tú me servirías a mí? Y él le responde, la verdad a cualquier precio. ¿Cuál es tu valor? La verdad a cualquier precio. Y pensando en la declaración de este hombre en esta serie o en esta película, me viene a la mente hombres como Natán, quien tuvo que ser testigo de Dios para confrontar al rey David frente a su pecado, sabiendo que decir la verdad y confrontar la verdad le podía costar la vida. Me hace pensar también el profeta Jeremías, que Dios había enviado a la nación de Israel, una nación completamente alejada de Dios, rebelde contra los profetas de Jehová Dios, sabiendo que esto le podía costar la vida. Sin embargo, su tarea y su misión era ser testigo de la verdad. Cuando llegamos al libro de los Hechos, el capítulo 6, nos habla acerca de un hombre llamado Esteban, y que aunque su historia es muy breve en la Biblia, es interesante, pero dice mucho estos versículos que vamos a ver acerca de su carácter y su compromiso con la misión de Dios. Así que este pasaje lo vamos a estudiar de manera local, pero quisiera que mantengamos el enfoque global de toda la narrativa del libro de los Hechos. Recuerde que Jesús le había dicho a sus discípulos antes de su ascensión, Cristo resucitado antes de su ascensión, le dice a sus discípulos que se queden en el aposento alto, que recibirían, Hechos capítulo versículo 8, recibirían poder del Espíritu Santo que iba a descender sobre ellos para un objetivo en particular, ser testigos, que la palabra testigo también se traduce como mártir, tiene la connotación de un mártir, alguien que habla, relata los sucesos de un hecho que han presenciado o han vivido, pero también la idea de un mártir. Y dijo Jesús, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Empezamos en Jerusalén, Judea, Samaria, pero hasta lo último de la tierra. Entonces el enfoque global es el hecho de que estos hombres y mujeres que el Señor comisionó, aquellos que en el postrer iban a creer o habíamos de creer, podamos llegar a ser testigos hasta lo último de la tierra. Así que hasta el capítulo 6 que ahora hemos estudiado, hemos visto el inicio de la iglesia, el desarrollo de la iglesia, cómo la iglesia se multiplicaba, cómo pudieron también atravesar ciertos desafíos, pero el Espíritu Santo estuvo con ellos. Solamente que hasta el capítulo 6 seguimos en Jerusalén. ¿Entiende el panorama global? Todo esto estaba ocurriendo, pero ¿sabe qué? Seguimos en Jerusalén. Cuando la consigna, el alcance
de la gran comisión es hasta lo último de la tierra. De modo que el capítulo 6 y el capítulo 7 está preparando Dios el escenario para que se cumpla lo que Él dijo, hasta lo último de la tierra. De modo que Esteban, este hombre de Dios, se convierte en una muestra de cómo operaría el Espíritu Santo en los creyentes para cumplir su plan. Ahora, déjeme decirle algo. Si usted ha creído en el Evangelio de Jesucristo, parte de su nueva identidad no solamente es ser salvo, no solamente es ser hijo de Dios, sino también es ser testigo hasta lo último de la tierra. Y eso no es una sugerencia o no es opcional. Esa es parte de su nuevo ADN en el momento de su conversión a Jesucristo. Ahora, la pregunta entonces, porque esto no es opcional, el ser testigos no es opcional. La pregunta es, no es si quieres serlo o no quieres serlo, sino, muchas gracias, ¿qué clase de testigo vas a ser? ¿Me hago entender? No está la discusión si usted va a ser testigo o no, sino es qué tipo de testigo quiere ser. ¿Sí? ¿Uno que va en sus fuerzas y capacidades o uno que va revestido del poder del Espíritu Santo de Dios? Así que vamos a Hechos 6, versículo 8 al 15 y demos lectura, y dice así la palabra del Señor. Y Esteban, versículo 8 al versículo 15, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de la de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Permítame. Perdón que se me secaba un poco la garganta. Entonces, si hay algo de todo este mensaje que me gustaría compartir con ustedes en esta tarde, que me gustaría que recordemos, es que la tarea de ser testigos verdaderos hasta lo último de la tierra solo es posible, y escuche bien, solo es posible por la fuerza operativa del Espíritu Santo en el creyente. Repito, la tarea de ser testigos verdaderos hasta lo último de la tierra solo es posible por la fuerza operativa del Espíritu Santo en el creyente. Así que me gustaría compartir tres cosas que podemos ver a la luz del pasaje. Y la primera es en el versículo 8 al versículo 9, la manifestación de un verdadero testigo. ¿Cómo es un verdadero testigo? ¿Qué cualidades tiene? Pues podemos ver a la luz de la Biblia en la vida de Esteban. Ahora, quiero mencionar que me llamó algo la atención. En el versículo 1 al 6 hay la necesidad, y una buena necesidad, de atender la distribución de las mesas para las viudas. ¿Se acuerdan lo que estudiamos la semana pasada con el pastor Víctor? Y en realidad este fue un problema necesario. La iglesia se estaba multiplicando y de alguna manera se estaba descuidando a las viudas. Había murmuración, de modo que había que organizarse como iglesia para atender esta necesidad. Sin embargo, es llamativo que para cubrir esa necesidad de atender las mesas, se demandaba tributos espirituales para quienes lo ejercieran. No se dice, a ver, ¿quiénes han tenido experiencia de meseros? ¿Quiénes han cuidado viudas antes? No. Es interesante las cualidades y características que los apóstoles demandaban. Y eso me lleva a la verdad que no
importa cuán pequeño o insignificante sea el ministerio que se asigne o se desarrolle en la iglesia, este debe ser otorgado a personas que califiquen para el mismo. No se da responsabilidades a la gente para que se comprometa y madure. Se la da a los comprometidos y maduros. ¿Me hago entender? Para que el hermano empiece a asistir más a la iglesia. No, Señor. Pero solamente está barriendo el templo. No se da responsabilidad para que se comprometan y maduren, sino a los comprometidos y quienes han madurado. Digo esto ¿por qué? Porque Lucas en su relato destaca 4 características de Esteban que me gustaría compartir, que tienen que ver con la manifestación, la evidencia de un testigo verdadero. En el versículo 3, vamos a retroceder un poquito para tomar todo el contexto. Vemos que se requería para esa función hombres de buen testimonio. Leyendo un artículo de Barna que hablaba sobre el poco involucramiento de los creyentes en Estados Unidos en el discipulado, decía que la causa más común es que muchos cristianos en Estados Unidos creen que su vida cristiana es privada. Nada más lejos de la verdad. No, mi vida en Cristo es personal. Y eso es entre Dios y yo. Sí, en parte. Pero el momento que tú viniste a Cristo, quiéralo o no, tu vida se convierte en una vida pública. ¿Sí? Y somos llamados a ser testimonio y somos llamados a ser testigo. Lo que acontece en mi vida, si es de interés en la comunidad o el ambiente donde yo me desarrollo, no tanto por mí, sino por la persona a quien yo represento. ¿Me hago entender? Por eso es natural hoy en día ver muchos cristianos 007, ¿no? Pasan 5 o 10 años, no, y con orgullo. En mi trabajo nadie sabe que soy cristiano. Como que fuera un logro. Cuando somos llamados a una vida pública. No estoy diciendo de que no hay momentos de privacidad y que tiene que vivir en una casa de vidrio donde todo el mundo puede ver. Estoy hablando de que somos llamados a una vida pública en Cristo. Y lo que pasa con este Esteban es que era un hombre que su vida de fe era confirmada y aprobada por otros. Porque los apóstoles dicen, escojan ustedes a la congregación, a la multitud, escojan ustedes varones de buen testimonio. Y entre todos los 7 que escogieron, pues estaba justamente Esteban, que era hombre de buen testimonio. Y no solamente aprobada por la congregación, sino que era hombre aprobado también por el liderazgo. Porque luego dice que los ancianos y los apóstoles les impusieron las manos. Si hubiesen tenido alguna objeción, lo hubiesen manifestado, pero le impusieron la mano en atribución de que aprobaban a este hombre para ese ministerio y ese servicio de atender a las viudas. Cuando hablamos de buen testimonio, no estamos hablando de alguien perfecto, sino de alguien que conforme en su madurez en Cristo no hay nada que señalar. Eso es un buen testimonio. No se trata de alguien que nunca se enoja, alguien que nunca peca, sino que no hay nada constante en qué señalar. La segunda evidencia de un verdadero testigo, vemos asimismo en el versículo 3, es que Lucas describe a Esteban como un hombre lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Ahora, déjeme decirle que hoy en día es muy confuso en las iglesias entre el conocimiento y la sabiduría. Muchas veces consideramos maduros y competentes a ciertos hermanos para el ministerio por lo que saben y conocen sobre la Biblia. ¿Sí? El diccionario define la sabiduría como conocimiento amplio y profundo que se adquieren mediante el estudio y la experiencia. En pocas palabras y sencillas palabras, sabiduría es el conocimiento puesto en práctica. Usted puede tener una maestría y un doctorado en conocimientos bíblicos, pero solo el tiempo
la experiencia y el caminar va a llevar ese conocimiento a hacer ¿qué cosa? Sabiduría. La Biblia dice que la sabiduría viene de Dios y necesita pasar tiempo con Dios para adquirir sabiduría. De modo que Esteban era un hombre que no manifestaba cualquier sabiduría humana, sino una sabiduría espiritual que le permitiría ministrar a otros con equidad, con justicia y con compasión. Entonces tenemos la segunda característica de un verdadero testigo, de buen testimonio, pero también lleno del espíritu y de sabiduría. En tercer lugar, en el versículo 5, describe Lucas a Esteban como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y escúcheme, no hace mención aquí a la fe salvífica, sino a la fe práctica, experimental en el objeto de su fe, quien es Jesucristo. Es decir, que Esteban era un hombre lleno de certeza y esperanza en la persona de Jesucristo. Eso es ser lleno de fe y del Espíritu Santo. Y luego, según el pasaje que nos compete, Lucas menciona que era un hombre lleno de gracia y poder. Ahora, quiero que note ahí en sus Biblias que hay un adjetivo que se repite 3 de las 4 características que menciona Lucas. Y es el adjetivo lleno. Dice buen testimonio, pero luego dice lleno de una cosa, luego dice lleno de otra cosa y luego dice lleno de otra cosa. ¿Sí? Lleno de fe, lleno de sabiduría y lleno de gracia. Y ese término lleno significa completo. Y es la misma raíz que se usa para la palabra plenitud que encontramos en la descripción acerca de Jesús. Ahora, uno puede especular, tratar de especular y decir, ¿qué es lleno de gracia? Y hacerme una idea. Pero si nosotros respondemos esa pregunta a la luz de la misma escritura, quiero que me acompañe sin perder Hechos 6 a Juan capítulo 1, versículo 14 al 18, porque nos va a dar un poquito más de luz la misma Biblia acerca de qué es ser lleno de gracia. Mire, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14 al 18, vamos a ver brevemente, pero quiero que note algo interesante. Juan 1, 14 al 18. Le decía que esa palabra lleno es la raíz de la misma palabra para plenitud que lo vamos a encontrar en Cristo. ¿Lo tiene? ¿Está conmigo? Juan 1, 14, 18. Dice así, y aquel verbo, hablando de Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y escuche, aquí aparece esta expresión, lleno de gracia y de verdad. Luego dice el pasaje, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y escucha, aquí aparece esa palabra, porque de su plenitud, ¿ya? De estar completo, de estar lleno, tomamos todos. ¿Qué cosa? Gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces quiero que note cómo estas cualidades que describe el apóstol Juan en la persona de Jesucristo, nosotros la vemos en la persona de Esteban. Increíble. Por ejemplo, en el versículo 14, hablando de Jesús, dice que se manifiesta lleno de gracia y verdad. Luego el versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Y el versículo 16, la segunda parte, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Ahora,
hermano, y ya estoy perdido. ¿Qué tiene que ver esto con el de acá y toda la cosa? Mire, cuando dice que Esteban estaba lleno de gracia, no era la suya, era de alguien más. No se trataba de una cualidad intrínseca o que nacía del corazón de Esteban, sino una cualidad que venía de parte del Señor. ¿Me hago entender? Era la gracia de Cristo manifestada a través de este hombre de Dios por la obra del Espíritu de Dios. No fue Esteban el inventor de estar lleno de gracia, ni lleno de fe, ni lleno de sabiduría, sino emular la persona de su Salvador Jesucristo. El pastor John Piper menciona: la cruz es donde más resplandeció la plenitud de la gracia. Allí se manifestó y allí se adquirió. Un creyente lleno de su Señor es un creyente que sabe pasar tiempo con Él. Usted no va a manifestar, ni yo voy a manifestar nada de Cristo si no está dispuesto a pasar tiempo con Él. Y aquí algo, hermanos, que a lo mejor le roba el sueño esta noche o nos atormente. Si usted piensa que venir una vez a la semana y el único contacto que tiene con la Biblia es el domingo, ay, no sé cuán lleno de gracia pueda estar. Porque estar lleno de gracia tiene que ver con el hecho de cuánto tiempo pasa con su Señor, cuánto tiempo pasa con su Salvador. Y si usted lo deja para un domingo por semana, pues va a ser muy difícil reflejar su imagen y su carácter. ¿Sí me hago entender? La única manera que tu vida muestra a Cristo es cuando te revistes de Cristo. Siempre me encuentro con un hermano durante la semana, un amigo, y constantemente me pregunta: ¿qué te dijo Cristo hoy? Y a veces es vergonzoso cuando le digo: hoy nada, porque ni siquiera agarré mi Biblia. ¿Qué te dijo Cristo hoy? Un testigo verdadero es una persona llena de gracia y de poder. Y sabe, este estar lleno es el balance perfecto, como vimos en el versículo 1 al versículo 7, para servir a los santos de una manera apropiada. ¿Por qué podía servir de una manera apropiada a Esteban? Porque estaba lleno de él. Es el balance perfecto para servir a los incrédulos de una manera apropiada. ¿Por qué dice el versículo 8 que podía hacer señales y milagros para bendecir a los incrédulos? Porque estaba lleno de gracia. Y estar lleno es el balance perfecto para defender el evangelio de una manera apropiada. Porque más adelante este testigo verdadero va a ser sometido a prueba. ¿Y sabe qué? Estar lleno de gracia, estar lleno de su Salvador, es el balance perfecto para defender el evangelio de una manera apropiada. Pero también estar lleno es el balance perfecto para morir por su Salvador. Que el desenlace de la historia la vamos a ver la otra semana. Amén. ¿Vio? Le dije que iba a estar atormentado esta noche. El versículo 10 al versículo 14 nos habla de la oposición a un testigo verdadero. Ya vimos la manifestación del carácter de un testigo verdadero, pero veamos la oposición a un testigo verdadero. Ahora, quisiera que note que en la primera mención de Esteban, en los versículos anteriores, su círculo de influencia y interacción era con los mismos creyentes. ¿Sí? Él estaba sirviendo a los creyentes, estaba lleno para servir a los creyentes.
Y el versículo 7 nos muestra que había bendición, que había crecimiento de la palabra, multiplicación dentro de la iglesia. Incluso tal impacto en la vida de la iglesia que había sacerdotes que obedecían a la fe. Sin embargo, el testimonio de Esteban no estaba limitado a cuatro paredes. No estaba limitado a la vida eclesiástica o a la vida de comunidad. Él entendía que era testigo de Cristo. Por eso en el versículo 8 lo vemos ministrando entre personas incrédulas, entre personas que no conocen a Cristo. Y dice, versículo 8, que lleno de gracia y poder, hacía señales y milagros entre el pueblo. Y dentro de esa oposición, es llamativo notar que hay una oposición por varios frentes. Dice el versículo 8 que Esteban estaba haciendo grandes milagros y señales entre el pueblo, y se levantaron contra él hombres de diferentes sinagogas. Sinagogas eran lugares de reunión donde se juntaban los judíos para estudiar la Torah. Pero aquí en esta porción llama la atención que habían representantes de las sinagogas de Jerusalén, también de la sinagoga en el norte de África y también representantes de la sinagoga de Asia. Diferentes frentes, ¿sí? Incluso se menciona aquí Cilicia. ¿Sabe cuál es la capital de Cilicia? Tarso. ¿Recuerda quién era de Tarso? Saulo. Así que algunos creen que es probable que Saulo, estaba dentro de esta discusión. Y dice el versículo 9 que ellos no pudieron resistir, contendían contra Esteban. Aquí vemos un hombre que no solamente sabía atender a las viudas, atender a las mesas, sino que también conocía la palabra del Señor. Por eso, hermanos, mucho cuidado cuando releguemos. Este hermano no conoce nada de la Biblia, vaya a barrer el templo. No. Y vemos a Esteban hablando, debatiendo contra ellos. Y dice que no pudieron resistir la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Mire, para un testigo verdadero no se trata de una discusión acalorada de un fanático religioso, como hoy podemos ver mucho en las redes sociales. Yo no entiendo, pero bueno, está de moda creyentes que se ponen a pelear en las redes sociales, criticando a otros y hablando de otros, que te pasan el video de uno y luego comentan. No estamos hablando de ese tipo, sino hablamos de un testigo verdadero que hablaba en sabiduría y en el control del espíritu. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él decía siempre: ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Incluso el apóstol Pedro también menciona, dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y escuche, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hablaba acerca de una defensa por el evangelio, una defensa por el mensaje de salvación, pero que también muestra el carácter y el control del Espíritu Santo incluso en medio de ello. Podemos decir que Esteban estaba discutiendo con eruditos, pero uno puede ver la obra del Espíritu no solamente en lo que hablaba, sino en el control del Espíritu en cómo él reaccionaba. ¿Sí me hago entender? Y en el versículo 11 al versículo 14 encontramos también una oposición, no solamente que venía de diferentes frentes, sino una oposición también planificada. Pareciera a partir del versículo 11 al versículo 14 que a partir de este momento Esteban deja de ser el protagonista y pasan a ser los líderes religiosos. Y esta porción, mire lo que dice el versículo 11. Entonces, ya que no pudieron resistir, ya que perdieron,
ya que Esteban los refutaba, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Sabe? Esta porción no solo nos muestra el carácter de los verdaderos testigos, sino también el de los falsos. Aquellos que deberían ser los líderes de la nación, encaminarlos hacia la persona del Mesías, trataban de cubrir las evidencias que ya habían sido presentadas. Por un lado, cuando dice Lucas que lleno de gracia y poder, mostraba señales y milagros, recuerde, para un judío, como dice el apóstol Pablo en Corintios, para un judío normalmente demandaban señales. ¿Se acuerda cuando a Jesús, incluso a sus hermanos, le dijeron, a ver, ¿qué señal haces para que nosotros te creamos? Los judíos siempre estaban demandando una señal para poder identificar a su Mesías. Viene Esteban, hace señales y milagros para evidenciar que venían de parte de Cristo y sin embargo ellos lo refutaban. Entonces entran al segundo round donde empiezan a debatir y argumentar y no pueden frente a la sabiduría, ¿no?, y el control del espíritu de Esteban. Entonces dice, no, este no ganó. Entonces aquellos líderes religiosos quienes debían mostrar la luz al pueblo, ¿qué estaban haciendo? Encubriendo la verdad, escondiendo la verdad, para que el pueblo siga viviendo en tinieblas. Cuánta oscuridad, cuántas tinieblas en el corazón de la nación. Bien dijo el apóstol Pablo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y algo interesante para notar acá, que no se trata, cuando estamos presentando el evangelio, tratamos de ser testigos, no se trata de una persuasión humana. No se trata que usted convenza a la gente que venga a la iglesia, que cambie su vida. No. Se trata de una lucha espiritual en medio de que la gente afuera, al igual un día como usted y yo, estábamos cegados, totalmente en tinieblas. Yo estoy convencido que la gran mayoría acá no creyó en el evangelio la primera vez que se la compartieron. Yo recuerdo las muchas veces que me compartieron el evangelio y me resistía. Y salía por la tangente y me inventaba otra cosa. No, es que los pastores son así. No, que esto acá. Hasta que un día el Señor abrió mis ojos y pude creer. Entonces no es una lucha de persuasión. Es espiritual. Y estos hombres estaban cegados y querían mantener cegada a la nación frente a la evidencia pública de este testigo verdadero. Y al no poder argumentar contra Esteban, procedieron a tres cosas. Número uno, sobornar a otros. Qué bajo. Sobornar a otros para que mintieran que Esteban había blasfemado contra Moisés y contra Dios. Verso 11. Verso 12, la otra cosa que hicieron fue levantaron al pueblo y los líderes para que procedieran con violencia contra Esteban y fuese llevado al concilio. Dice luego el versículo 12, levantaron al pueblo, incitaron al pueblo, a los líderes, dice arremetiendo, arrebataron, es decir, tomarlo con fuerza, tomarlo con violencia, ¿no?, para intimidarlo y lo llevaron frente al concilio. Y luego más adelante dice que pusieron testigos falsos. Es impresionante cómo en Levítico y Deuteronomio, dentro de la constitución de la nación de Israel, se condena lapidación a los testigos falsos. Y ellos mismos, yéndose contra la misma ley que supuestamente resguardaban, que supuestamente cuidaban con celo, yendo y llevando al pueblo a proceder contra la misma ley, pusieron testigos falsos para argumentar blasfemia por parte de Esteban contra el templo y la ley y repetir las palabras de Jesús, destruir el templo y cambiar las costumbres que Moisés les había dado. Nada más lejos de la verdad. Escuche, ninguno había infringido más la ley y blasfemado el nombre de Dios que aquellos que apelaban a protegerla.
Sin embargo, note aquí, queridos hermanos, este precioso cuadro de lo que hace un verdadero testigo. Esteban no solo emulaba o imitaba a Cristo en su carácter, no solamente imitaba a Cristo en su ministerio, en su poder, sino también en su sufrimiento. Me seréis testigos. Fue difamado, fue violentado, fue llevado a tribunales, fue expuesto a perjurio. Pero renunció a su derecho a la defensa, a la dignidad, a la venganza, por honrar a aquel que lo llamó como testigo. Cuando mi esposo y yo estábamos de novios ahí en el seminario en Bolivia, a ella se le caducaba la visa cada año. Entonces ella venía de Argentina y estaba el tiempo que la visa le permitía y salía, y entonces regresaba. Y cuando éramos novios, resulta que tenía que renovar la visa y yo le dije, bueno, te acompaño. Pero hacer un trámite era tan complicado y tan corrupto, pero nosotros queríamos honrar a Dios y dijimos, mira, vamos a orar, no vamos a dar ninguna coima, ningún centavo, vamos a hacerlo todo justamente. Y si nos toca estar todo el día haciendo fila, pues así vamos a hacer, pero no vamos a dar ni un centavo. Y así fue. Nos fuimos, estuvimos en la cola, larguísima. Me acuerdo que ya llegamos al oficial que nos tocaba hacer, nos pidió dinero, no le queríamos dar, y en ese momento empezó a tratar mal bueno, en ese tiempo mi novia, ¿no? Y la empezó a tratar mal, y sí, le hablándole mal, que le dije, a ver, momento, te estamos pidiendo un servicio, no estás regalando nada. Entonces lo que te pido es que nos atiendas bien, porque te estás haciendo grosero con la señorita. Si yo todo bien, ¿no? Y resulta que el tipo se fue. Al rato vino con 2 gorilas así y intentaron agredirme, me empujaron, me golpearon. Por cosas que no entenderé, pero sí sé por qué, no reaccioné y no respondí. Muy raro en mí, humanamente muy raro. Y me sentaron en una silla y ahí me pusieron los 2 gorilas para cuidarme y yo no reaccionaba. Hasta que se fueron, dije, a ver, ¿qué pasó? Había mucha gente mirando y esperando a ver cuál era mi reacción. Mentiría si no les dijera que mientras estaba sentado, yo pensaba desde coche bomba, atentado terrorista, un deseo de desquitarme y de recuperar mi dignidad que en ese momento me la habían quitado. Pero por una razón que ahora entiendo, no reaccioné. Una reacción fuera de lo natural y lo normal. Me acuerdo cuando llegó el rector del seminario, habían venido algunas de las autoridades, ¿qué pasó? Le digo, pasó esto y todo eso, y yo en ese momento como reaccionando a la situación, y me dijeron, qué bueno, hermano, que no tomaste ninguna acción. Pero cada vez que me decían eso decía, pero de verdad que raro. Tiene que ver con la obra del Espíritu. Vemos a un hombre aquí que renunció a su derecho a la defensa, a la dignidad, a la venganza, por ser un testigo verdadero de aquel que lo salvó. ¿Cómo se hace eso? Le aseguro que no por sus fuerzas, ni por la mía. Es lindo dar testimonio dentro de una comunidad de fe. Todos nos amamos, nos respetamos, nos cuidamos. Pero no somos llamados a ser testigos aquí adentro. Somos llamados a ser testigos afuera. Dice, pero ay, pastor, pero usted no sabe cómo es mi comunidad, cómo es mi familia cuando están en Navidad, Año Nuevo, son terribles. ¿No? Déjeme leerle algo que le dijo Jesús a Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Sabe cómo se zarandea el trigo? Muy parecido al arroz. Se lo golpea para que la semilla o el grano vaya cayendo. Y mientras más lo golpee y más fuerte le dé, obviamente va a quedar. De modo que las ramitas esas quedan hechas pedazos porque lo golpea contra el piso. Bueno, así dice el Señor, le dice a Simón,
Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, escuche lo que le dice, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. No le dice, Simón, no te preocupes, yo voy a estar ahí para que no te zarandeen. Yo voy a estar ahí para tomarte y que el golpe sea suavito. Lo único que le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Para cuando seas golpeado, cuando seas humillado, tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Habrá una oposición a sus testigos, unos más que otros, pero lo habrá. Es parte de la tarea. Y por último, para terminar, me encanta el versículo 15. Porque si usted se identifica con el pasaje, se sumerge en el pasaje y quisiera reaccionar humanamente y no lleno de su Salvador, la historia sería distinta. Pero el versículo 15 dice lo siguiente: todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces le decía, Esteban no solo emuló a su Salvador en su carácter, en su ministerio, en su servicio, sino también en su sufrimiento. El versículo 15 en la Nueva Traducción Viviente lo expresa así: en este momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. ¿Qué contraste? Me hace pensar y recordar cuando en Mateo 8, 23 al 26, Jesús estaba con sus discípulos, viene una tormenta, la tormenta empieza a azotar la nave y ellos desesperados van y despiertan al Señor que estaba durmiendo. Señor, sálvanos porque nos ahogamos. ¿Qué le dijo el Señor? Hombres de poca fe. ¿Cómo se va a hundir la barca cuando el Señor estaba ahí? Y luego, más adelante en Mateo 14:30, recuerda cuando el Señor resucitado el Señor viene caminando sobre las aguas y Pedro dice, Señor, déjame ir también. Dice, vente. Y Pedro se lanza, ¿no? Empieza a caminar, quita la mirada del Señor, empieza a mirar hacia el viento que estaba azotando y se empieza a hundir. Y se empieza a hundir. Señor, sálvame. Y el Señor lo toma de la mano y luego le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Poca fe. Y el versículo 15 nos muestra la calma de un testigo verdadero. No nos presenta un hombre asustado, la cara de un hombre indignado, la cara de un hombre con sed de venganza para reclamar su derecho de dignidad y de justicia. Se ve a un hombre reflejando el carácter de aquel que lo salvó. ¿Cómo lo haces? ¿De dónde saca fuerza para mantener esa calma? Solo es posible en el poder del Espíritu para ser verdaderos testigos. Es la fortaleza de un carácter refinado por el Evangelio y la presencia de Cristo y el Espíritu Santo en su vida. Mis hermanos, Dios nos llamó a ser testigos, pero no cualquier testigo, sino un testigo verdadero. Usted va a decir, pero es que yo no doy la talla, yo no tengo la capacidad. No se trata de usted, se trata de Él. Porque esa llenura de fe, de sabiduría, de gracia, viene de aquel poder que Él dijo, recibiréis poder para ser testigo. Y hermanos queridos, ese mismo poder habita en nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros.
Solo es cuestión de hacer uso de ese poder. Es pasar tiempo con su Salvador. Es emular a su Salvador. De modo que la tarea de ser testigo hasta lo último de la tierra se dé. Así que quiero invitarle en este momento a inclinar su rostro. Y en todo lo que hemos hablado, quiero invitarle a pensar, ¿qué le está impidiendo a usted ser testigo? ¿Qué teme? ¿Qué duda? Si el Señor lo salvó y si Cristo es su Señor, Él lo ha dotado y lo ha capacitado para ser su testigo. Y si usted aún no ha creído y no tiene una relación con Dios y no puede experimentar ese carácter, pues la Biblia le invita a venir a Cristo en arrepentimiento y fe, a confesar sus pecados delante de Dios y creer en el Evangelio que Cristo murió y resucitó para hacerle su hijo. Así que le invito a venir a Él y que juntos podamos ser verdaderos testigos del Salvador. Querido Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque podemos ver a Cristo en la vida de Esteban. Vemos a un hombre, Señor, siendo fiel en las cosas más sencillas como en las etapas más difíciles de la vida. Un hombre transformado por tu gracia, que no solamente te sirvió, que no solamente, Señor, pudo mantener su fe, sino que fue fiel y fiel hasta la muerte. Ayúdanos, Señor, a reflejar la imagen de tu Hijo en nosotros. En el nombre de nuestro amado Salvador te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.